Bienvenidos. En esta oportunidad explicaré a partir de esta fotografía algunos trucos con respecto al uso del calco como estrategia para aprender a dibujar utilizando la estructura de este objeto y analizando su composición a través de sistemas de emblocamiento. Encontré en internet esta imagen que les compartiré el link para que la puedan buscar, donde explica a partir de una estructura 3D hecha en emblocamientos con geometrías paralelepípedas y la misma geometría hecha en curvas o en elementos cilíndricos. Esta estructura me parece ideal para entender el comportamiento de la luz sobre las superficies y cómo hacer progresivamente los redondeos. Bueno, inicialmente pues usaré un papel pergamino para hacer el calco y voy a empezar con el tema clave. Cuando yo trabajo con este sistema de calco, lo clave es que no es simplemente calcar contornos. Muchas veces la gente cuando hace calco simplemente contornea, pero no está en ese momento entendiendo el proceso de construcción a través de la geometría. Básicamente lo que yo propongo acá es entender la geometría a partir de la geometría básica. Podemos hacerlo inicialmente con un cilindro. Obviamente entender el cilindro implica entender la construcción a partir de una caja rectangular que luego explicaré o estará explicado en otro video, que nos permite entender el eje principal y la cara frontal donde voy a dibujar mi geometría. Entonces en este caso el tema es entender el eje medio que me va a permitir a mí identificar la mitad superior. En este caso identifico esa parte media con un detalle que hay acá, que es una especie de articulación que se encuentra en este dedo también aquí, se va a encontrar en todos los dedos acá. Seguramente es un sistema de fijación a través de una tapa o un encaje con bisagra, pero básicamente esta línea media me está diciendo a mí que esta porción de este lado es la mitad derecha y esta es la mitad izquierda. Entonces con eso yo puedo construir básicamente mi geometría. En este caso lo principal es entender la línea vertical que me representa el centro de la mitad izquierda y la mitad derecha, que dependiendo de la posición puede encontrarse bastante vertical, como en este caso, o en algunos casos que esté inclinada, como puede ser en este dedo que está acá, se encuentre inclinada. Todo eso se entiende mejor cuando se trabaja el emblocamiento, cuando yo entiendo una caja y esa caja tiene esta proyección y yo veo que el eje principal va oblicuo, inclinado hacia atrás, aquí está casi en horizontal. Entonces en ese sistema, para eso se tiene que repasar la estructura de la circunferencia inscrita en una cara cuadrada. Entonces básicamente entendiendo o visualizando estos ejes yo puedo construir con cierta facilidad mi geometría. En este caso yo cuando hago esto, no importa si hago el calco directo o lo hago primero estructurado, debo tener presente esa estructura. Entonces entiendo que esta curvatura me va a permitir generar la sensación de profundidad y el borde, y esto me representa la geometría cilíndrica. En este caso presumo que está ligeramente abierta y lo deduzco además por lo que veo en este detalle del otro dedo, que corresponde a una pequeña sección de circunferencia, de cilindro, perdón, donde se va a encajar después la otra que parece otra sección de cilindro, un poco alargado acá. Entonces el ejercicio de dibujo que hacemos a partir del calco en esencia es entender cómo está estructurado. Mal haríamos en simplemente hacer los contornos, porque muchas veces en ese proceso olvidamos detalles o simplemente no aprendemos nada de dibujo. Entonces vamos a hacerlo en este caso de esa manera. Voy a suavizar un poco el trazo que he realizado aquí para poder ver el interior. Mi foto es bastante oscura, lo cual no me facilita el calco, pero entiendo que además en la parte interna sucede algo y vuelvo y tengo la estructura cilíndrica. En este caso la trabajo con esta posición
tengo que intuir el eje medio donde está, igual que hicimos en el anterior. Aquí entiendo que el eje se inclina levemente porque el dedo se voltea un poco hacia adelante, y aquí empiezo a tener la estructura del cilindro, donde yo ya no veo la tapa frontal del dedo, empiezo a ver es el borde, y con un elemento adicional, y es que esta sección es más corta en la parte inferior que en la parte superior. El dedo en principio va a tener una estructura en vista lateral con una oblicuidad, casi como un trapecio, donde este elemento corresponde a este plano, este elemento inclinado corresponde a este plano. Si nosotros dibujamos de esta manera, el calco se vuelve una herramienta para aprender dibujo. ¿Listo? Entonces, hecho eso, voy a tratar de hacer lo mismo en forma rápida con los elementos que están atrás. Entonces trazo la transparencia, trazo el borde, trazo el cuerpo y hago la tapa lateral. Y aquí aparece el remache que me va a indicar de una vez el eje en el que se está moviendo el elemento. En principio, y un error muy común, es que al dibujar estos elementos que se van volteando, o sea, las articulaciones que van cambiando de eje, este eje central va para allá, este eje central va para allá y este va para acá. En muchas ocasiones perdemos el paralelismo de estos ejes. No importa, a menos que tuviéramos un sistema de rotación acá con una esfera, el eje de giro va a mantenerse fijo. Digamos que si yo hago aquí mi falange, este elemento no va a cambiar. El eje se mantiene igual que se mantiene en el de acá, y tengo una configuración básica donde estos elementos se mantienen en paralelo. Cuando hagamos en la caja lo veremos, la caja me va a indicar cuál es el eje y es marcado por este plano. Si yo cambio la inclinación, mantengo el paralelismo, esto se inclina, pero estas líneas no pierden su paralelismo. Entonces voy a calcar mi geometría, ya ensucié mucho mi hoja, no importa, voy a tratar de rescatar esta hoja, trabajo esta geometría, trabajo la circunferencia, la marco toda, muy suave, pero retiño solo la parte que para mí es visible. Entiendo la geometría desde este dibujo suavizado, las líneas invisibles, digamos. Luego hago construyo el de acá. Acá, en este caso, no estoy viendo muy bien qué es lo que sucede. Voy a levantar, pues veo el eje del que hablábamos. En el caso de la anatomía humana, y si esta tuviera esa réplica, los dedos se pueden abrir, no solo se mueven en este sentido, sino que se abren radialmente, lo que haría que los ejes van a cambiar de dirección en función de esa apertura que hago de los dedos, de la separación que les doy. Entonces, en este caso, puedo tener pequeños cambios de paralelismo entre este eje y este eje en función de la apertura que le doy a los dedos al abrirlos. Entonces, en este caso, sigo dibujando. Entiendo acá, bueno, acá hay un elemento que para mí es como la huella dactilar, pero entiendo que para el mecanismo del robot cumpliría básicamente las mismas funciones, son antideslizantes, me permiten mayor agarre. Hago la geometría aquí y retiño los contornos. Miren que hago el trazo largo, independientemente de que lo haga fuerte o suave y que lo repise todo o haga el movimiento completo, es mejor este ejercicio que la línea peluda de a pedacitos, que no me da certeza ni me desarrolla la habilidad para conseguir el dibujo en un solo trazo. ¿Cuál es la importancia del dibujo en un solo trazo? Me está indicando un nivel de entendimiento o de memoria que es fundamental para poder aplicar en los procesos de dibujo que ustedes van a realizar. En este caso, yo voy a aprovechar esta y voy a proyectar el eje que va a corresponder con este, y que en principio debe ser igual que este e igual que este. Y con eso voy a trabajar la tapa superior. Entiendo que esta línea es paralela a esa, va a ser la curva ya. Tengo esta curvatura, entonces proyecto en paralelo la curvatura de este, va a ir igual acá. Bajo aquí y con este mismo eje mantengo el paralelismo, construyo este elemento, luego esta curva pequeñita igual, manteniendo el paralelismo, voy para allá, mantengo el paralelismo. Voy a trabajar siguiendo esta curvatura. Este radio es un poco más pequeño, lo que me da una sensación de
biselado que se evidencia en este punto. Trabajo la geometría y acá tengo este remache que luego veremos cómo se hace este encaje del remache en una superficie. ¿Listo? Trabajo acá y obtengo mi geometría básica. Reproduzco lo mismo en la parte posterior y voy a mirar qué está sucediendo acá. Tengo un sistema parecido a la huella dactilar acá, un elemento de geometría como circular acá, que me va a dar como una fijación de la pieza y seguramente una superficie de agarre. Voy a mirar un poco cómo pasa esto acá. Acá, pensando en la estructura de movimiento, debo entender que seguramente esto tiene algún tipo de eje o de elemento cilíndrico que me dé movimiento. Y lo mismo va a suceder acá. Entonces, con el mismo eje que tengo estas, voy a tener una secuencia de elementos cilíndricos o discos que me van a dar la movilidad de esta geometría. Y así debo continuar hasta terminar todo mi dibujo. Bueno, en este caso, esta porción amarilla corresponde al mismo sistema de estructura por cajas, simplemente es entender el paralelismo, solamente que hay una cierta curvatura que se está marcando acá en este ángulo. Luego vengo con el borde, entiendo esta curvatura, tengo que asegurarme que la curva cabe en el mismo lugar. Voy para allá, acá tengo un borde que me está dando como una tapa de encaje y acá tengo un ángulo de bisel acá, un sesgo. Desconozco la razón, pero bueno, ahí está, tocaría mirar cuál es la justificación a nivel de mecanismo. Acá tengo la perforación, entonces un error común también es que al hacer un hueco y queremos hacer el espesor, hacemos esta geometría para mostrar el grosor, el espesor del material. Pues resulta que si yo completo esta geometría es distinta a esta. Entonces la recomendación es esta geometría completa, esa misma se replica acá en paralelo y me quedo con lo que necesito. Me quedo con esto y me quedo con esto. Entonces esto me va permitiendo a mí lograr una geometría adecuada. Todo esto depende de qué, de entender el dibujo como un plano al que le voy a dibujar su tapa en la parte anterior, su tapa en la parte posterior y me quedo con la sección correspondiente. Recordar siempre que si tengo dificultad para representarlo, hago la composición, la estructura a partir de la geometría del cuadrado, dividiendo, perdón que me quede chueco, estoy en un plano muy horizontal y no puedo dibujar muy bien en esa posición. Bueno, sigo por acá, miro qué está sucediendo aquí y trazo largo. Acá veo una cavidad que luego, insisto, lo explicaré. Luego tengo este eje que me va a representar acá el eje para este elemento que evidentemente cumple una función de movimiento, de giro. La elipse que representa esto y la que está debajo. Listo. Necesito completar lo que correspondería aquí a los metatarsianos. Y aquí encontramos la muñeca con los carpos, los metacarpos que son los huesos largos y los dedos que tienen 3 falanges. Aquí encontramos los carpos que son los huesos más cuadrados, los metacarpos que son los huesos largos y los dedos.
En el dorso de la mano encontramos los carpos, los metacarpos y los dedos que se encuentran en la parte distal de la mano. Listo, acá en esta foto no veo mucho el detalle, pero bueno, voy a tratar de sacar lo que más pueda. Bueno, aprovecho para mostrarles acá un sistema de la línea media. Decíamos que si yo tengo aquí la línea media, que es este plano, me lo está indicando, cojo la mitad, entiendo que por perspectiva esta mitad es más angosta que esta mitad. El eje, acá sé que este baja, acá vuelve y sube, y acá sigue, baja, sube. Esto va para abajo, él va para atrás y sigue por acá. Luego aquí pasa algo, entonces tengo este elemento y empiezo a entender el cambio de escalón siguiendo ese tipo de trazo que es una línea media. La debo hacer con un valor un poco más suave que el otro tipo de trazo que implica o me ayuda a entender los contornos. Voy a quitar esto. Entonces aquí, si esto es un elemento que tiene forma, que es un relieve que está bien definido, lo hago con cambio de grosor, esta línea más suave, ¿sí? Las líneas de los bordes, aunque estrictamente no debería haber línea, en este caso voy a, por ejemplo, a simular la sombra. Estas líneas en realidad no existen, son cambios de plano, entonces no debería haber una línea como tal, y ese es otro tema muy importante a tener en cuenta. En ciertos casos la línea nos puede resultar ser un elemento blanco y no un trazo negro, pero en diseño se acostumbra muchísimo a mostrar esa línea con mucha intensidad. Listo. ¿Cómo se comporta esta línea media aquí? Este plano sigue este eje, este se me inclina para seguir esta inclinación y este va con este eje que está acá. Entonces, este eje corresponde al eje que va aquí, que corresponde a la línea media de esto. Este plano inclinado, lo veía aquí, es un triángulo que me está marcando un cambio de inclinación acá. Este eje paralelo entre sí y este eje corresponde a este eje o en esencia a este. Esto podría suceder que si la geometría no es paralela entre sí, sino que es ligeramente abierta, no es este plano que está aquí o esta cara no es completamente perpendicular a esta, podría cambiar un poquito la inclinación. Bueno, aquí lo que hice fue dibujar esta parte siguiendo los ejes que me marcan la inclinación de este plano que yo entiendo va a ser oblicuo, no es paralelo a la plano horizontal. En vista lateral sería un eje vertical, un eje horizontal y el bisel. Le quitamos esta sección y me da este plano inclinado que se representa con este plano inclinado. Luego les explicaré entonces, como ya le he dicho varias veces, cómo hacer esta perforación para que se vea hundido. Todo está en entender la sección de corte. Y aquí tengo una serie de elementos que casi no veo en la foto al calcar, pero este elemento debe terminar. Ese es un error común también. Muchas veces terminamos la geometría y no sabemos qué hacer con esto. Tengo que revisar si este plano lo veo, cuánto veo de ese plano. Aquí yo veo un eje que parece que va para allá y me da la entrada a una cara articular o de soporte de contacto entre esta superficie. Yo generalmente no retiño tanto, pero lo hago para que ustedes vean mejor y de pronto un poco replicando lo que uno aprende con los estudiantes y profesionales del diseño que trabajan con trazos muy fuertes. Ahí tenemos un video de Juan David Cadena que nos muestra cómo él en distintas hojas va haciendo el dibujo y cada vez va limpiando más la línea. Entonces tengo mis ejes, acá tengo este sistema de ensamble, trabajo la línea, aquí veo el remache un poco sobresaliendo acá, debe manejar el eje que habíamos hablado. Acá veo la superficie articular, que en principio debe ser un disco, entonces debe darme curvatura acá.
Listo, acá tengo el remache que debe salir en paralelo a este. Acá tengo un otro detallito y así sigo hasta terminar. Ya les muestro el resultado. Bueno, en este caso, este era el dibujo que hice tipo boceto, en el que dibujé usando los ejes para entender la estructura. Luego puse un papel nuevo encima y saqué la estructura general, solo los contornos. El tipo de dibujo que decía yo al inicio que no es conveniente para empezar a dibujar, sino solamente ya para pasar a limpio. Lo hice muy brusco porque voy a usarlo como base para trabajar con los marcadores. Voy a trabajar un solo detalle de los dedos para iniciar el ejercicio de pruebas con el marcador.